BC te presenta Desde el Escritorio Empresarial, tu salón de clases con lecciones e historias reales para emprendedores BC como tú. Pues bienvenido, Jaime Núñez. Te voy a llevar en un cuento, una historia. Yo quiero que tú nos cuentes, transpórtate un segundito a los 10 años de edad. Ok. 10, 10 12 años. años. Sí, 10, 12 años. ¿Dónde tú estabas? ¿Qué tú hacías? ¿Dónde estudiabas? A los 12 años, con mis papás, me había mudado reciente a Carolina, a Los Ángeles. Después de los 12 años viví, sí, hasta que me casé, viví en Los Ángeles, Carolina. Y para mí eso fue bien importante porque fueron muchas transiciones. ¿Tú vivías antes en otro lado? En Atorrey, yo vivía en Floral Park, sí, para el parque. Tú eras de Floral. De Floral. Y pero era interesante porque era Floral, estudiaba en Espíritu Santo, así que era un mundito, era todo mi mundo corría alrededor de Floral, Espíritu Santo, un poco por acá, por allá. Cuando me mudó a Carolina, a Los Ángeles, era como llegar a la ciudad, frente al aeropuerto, la Valdoriotti, empecé en escuela pública, así que... Hubo un cambio en la familia, un cambio transaccional en ese momento. Para mí fue bárbaro, o sea, fue un cambio, claro, uno lo mira, ¿verdad?, ahora en retrospectiva, y entonces de momento voy a la escuela pública, donde no conozco a nadie, literalmente a nadie, en una urbanización donde no conozco a nadie, pero yo agradezco tanto eso porque como fue bien difícil, o sea, estamos hablando de un nene de 11, 12 años, yo no me acostumbraba a eso, pero mi papá con buenas terapias y buena disciplina, de esa época me ayudó a entender que a veces las cosas no son como uno quiere y que uno tiene que adaptarse a las distintas situaciones. No, fíjate. ¿Estudiaba? Baloncesto, sí, claro, estudiaba. Pero buenas notas, malas notas, No, regulares. fíjate, eran regulares. Regulares. Sí, yo nunca... ¿Algún hobby? En aquel momento, sí, cuando llegó el Atari, acuérdate, el Atari era nuevo, así que yo un poco de baloncesto y un poco de Atari. Pero más, lo que me atraía realmente del Atari, fíjate, no era el juego, era el asunto de la tecnología, más que otra cosa. Y de hecho que eso es algo que hasta hoy, yo soy amante de la tecnología. O sea, todo lo que sale nuevo, yo busco cómo aplicarlo a algo. Ya sea al trabajo, ya sea en facilitarme la vida en otras cosas, en la casa, o sea, el técnico soy yo. 15 años de edad, pasamos 5 añitos, 15 y 6 años, ya llega un punto donde quizás ya empiezas a mirar el mundo desde otra perspectiva. Ya tienes que tomar una decisión qué querías hacer, qué querías estudiar, qué decides, dónde estás en ese momento. Estoy en escuela superior, obviamente. Yo estudié en Villafontana Superior. Ahí llega a mi vida el hobby de la música. De hecho, yo toco bajo, toco batería. He estado mucho tiempo... Sí. O sea, desde los 10 o 12 todavía no había... No, eso empezó ya como en octavo o noveno grado y entonces, por casualidad, en Villafontana había un maestro de música bien bueno en la escuela. Y entonces ya yo tenía las intenciones de aprender a tocar bajo, pero ahora es fácil porque ahora tú buscas YouTube y tienes 10 tonos y 20 cosas y te sientas ahí. Para aquella época no. Y gracias a ese profesor, él me enseñó a leer música, ahí empecé a aprender, después me junté con el guitarrista de la escuela, con el baterista de la escuela, con el otro. Hicieron una bandita. Hicimos una bandita que todavía de vez en cuando nos reunimos. No, cobramos en especias. Era un hobby caro. Sí, era un hobby caro, Pero, y de hecho la última vez que tocamos fue yo te diría que hace como 5 o 6 años que tocamos en Hard Rock Café, cuando estaba ahí frente al Mario, ahí en Condado. Tengo unas amistades que tocan, ya nosotros tenemos un poco más de edad que ustedes, ellos se llaman Damage Joints. Esa es ya buena. Sabes, la rodilla lastimada. Oye, decides irte a estudiar, ¿tenías alguna inclinación hacia empresas ya o todavía? Sí, mi papá siempre tuvo empresas, así que eso era algo que... ¿Qué tipo de empresas tenías tú? Mi papá tuvo varias empresas, él tuvo imprenta, en algún momento trabajó con la parte antes de tener imprenta, trabajó con la parte de que hoy llamamos marketing, y logos y todo este tipo de cosas, que ya eso no existe, impresión de documentos y todo este tipo de cosas. Stationary, esa es la palabra. Y estuvo mucho tiempo en eso. Así que para mí era común que él se iba a trabajar y llegaba, ¿sabes? Y era su propio jefe, ¿no? Yo no tenía las interioridades, pero eso me llamaba la atención. También hay algo interesante, es que cuando yo estaba en la escuela, yo todavía pensaba que yo quería estudiar medicina. Ok. Inclinado hacia la y de hecho mi hermano es médico.
mi hermano mayor, mi hermano me lleva 10 años, o sea, yo estaba en escuela superior y él estaba graduándose prácticamente, porque él es más viejo que yo, para cuando veas esto. Y qué sé yo, eso era algo que en algún momento yo percibía. Cuando yo entré aquí a la UPR, la realidad es que yo estoy aquí, si esta es mi alma mater. Yo empecé con el asunto de ciencias naturales, pero me di cuenta en general es que definitivamente eso no era lo mío. Empezaste en para ciencia. Para ciencia, sí, pero cuando yo cogí mi primera clase de biología, yo me acuerdo que yo me iba a la Lázaro a leer el libro y yo, ¿sabes? Estas cosas, y tú lees y lees y lees y tú dices, bueno, déjame ver qué yo he leído hasta ahora. Nada. No se queda nada. Yo no entiendo nada de esto. Okay. Nada de esto. Entonces ahí empiezo a interesarme por business. Ahí entro a la facultad. Pido un cambio. Entro a la facultad, que ya tú sabes, en aquel momento eso era un reguero. Yo no sé cómo es ahora, todavía lo es. No, yo tengo historias de las matrículas que ustedes no se imaginan. Yo he sido posiblemente de las pocas personas que yo hice mi bachillerato al revés. Porque si a mí me decían, bueno, estadística 30-41, y yo ya, de hecho, me sentaba muchas veces posiblemente aquí, y te ponían todo lo que estaba disponible, no había computadoras, no había nada, y digo, diablo, yo tengo que coger estadística 30-41, pero es que lo que está disponible es la estadística 30-42, yo quiero 30-42, 30-42. La primera. ¿No usted cogió la 30-41? Pues claro que la... Claro. No había sistemas de... No, claro que no había nada de eso. Y entonces, hoy no te lo permiten. No, y no se puede. No, y es lo lógico y tiene sentido. Pero, oye, eran otros tiempos y la realidad es que si no lo hacías así, posiblemente yo estaría aquí todavía porque no había, ¿sabes? No habían secciones disponibles, era, ¿sabes? Era un lío. Bueno, la cosa es que mi papá me decía, estudia contabilidad. Lo miré de cerca. Pero cuando cogí mi primera clase de recursos humanos, yo dije, esto se parece más a lo que yo quiero hacer. ¿A ti? A mí. Porque recursos humanos tiene la cosa extraña de que tú tienes que saber de todo para poder manejar recursos humanos. O sea, tú tienes que saber de marketing, tú tienes que saber de finanzas, tú tienes que saber de contabilidad, tú tienes que saber de sistemas, porque recursos humanos no es mi visión de recursos humanos. No es lo que la gente piensa, pues es el que recluta, es el que hace el manual de empleado. Eso es una parte transaccional de lo de recursos humanos. Para mí, recursos humanos es el que establece o ayuda a establecer o facilita la estrategia completa de la organización. Porque eso tiene un efecto en el resultado directo y en el profit dominance de la empresa. ¿En el qué? En el profit dominance. ¿Qué es eso? El profit dominance es la capacidad que tiene la empresa para generar ganancias. Y esa es la primera pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿cuál es mi negocio? O sea, ¿cuál es el negocio? Porque, vamos, y esto yo lo aprendí, yo trabajé, tú lo sabes, yo trabajé mucho tiempo. No llevo ahí. Vamos a llegar ahí. Pero el profit dominance es la capacidad que tiene o la facilidad que tiene la empresa para generar ingresos. Y tú tienes que entender, porque la gestión más importante de la empresa, independientemente de los contables y el marketing y toda la cosa, que muchas veces tienen más peso a la hora de tomar decisiones, pero si el recurso humano no está bien administrado, todo lo demás, nada sirve. Pregúntale al gobierno de Puerto Rico. Perdón, seguimos. Mira, así que comienzas contabilidad, te mueves a recursos humanos. ¿Te gradúas? Sí, yo fui bien activo también en mi vida universitaria. Había dejado la música, tenía que dejarla porque era complicado. Siempre trabajé mientras estuve en la universidad. Yo ayudé a abrir Domino's Pizza, de las primeras tiendas. Yo fui driver en Domino's Pizza, terminé de subgerente. ¿De una tienda de Domino's? De una tienda de Domino's. Después, la parte entonces la vas adquiriendo. Oh, sí, seguro. Y después estuve como 3 o 4 años en Sears. Trabajé en Sears, que empecé en los almacenes y después terminé de vendedor en la sección de deportes, aunque me veas mi cuerpo y no me lo creas. Pero en la sección de deportes. Y de hecho, ahí yo estuve prácticamente todo mi bachillerato. O sea que entonces terminas varias experiencias laborales, ya tienes un bachillerato. ¿Qué es lo próximo? Antes de eso, que esto es bien importante, para poderte contestar esa pregunta, yo estuve bien activo en el capítulo estudiantil de... ¿Verdad? ¿No? ¿Qué entonces? La Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, en español. Es ¿verdad? Es la organización que recoge a todos los profesionales de recursos humanos. SHRM. Y yo les digo algo, y esto no solamente por a donde sea, y yo creo que Carlos en esto, usted tiene que pertenecer a una organización. ¿Qué les dije Tiene que pertenecer a una organización. Tiene. Y no es solamente que usted vaya y pague una cuota, es que se involucre. Déjeme decirle que muchas de las cosas que yo he logrado en mi carrera, yo se las debo. Mire, usted puede tener 10 puntos de promedio.
y graduarse mega summa madre cum laude. Si usted no conoce a nadie, el mundo se le va a hacer más complicado. O sea, oye, y esto a lo mejor Carlos lo ha hablado. Carlos necesita algo. Nosotros tenemos un chat. Necesito tal cosa. Oye, ¿de qué es el chat? ¿De dónde es? De la Cámara de Comercio. ¿Qué les dije el martes? O sea, que esa red de personas que tú tienes que construir, la empiezas en estos capítulos. Y empiezan en esos capítulos. Oye, que necesito tal cosa. Tal cosa aparece. Siempre alguien va a conocer a alguien que se pueda hacer. Y mira, y esto no estoy exagerando. Si en ese chat decimos que necesito una reunión en Fortaleza, la reunión en Fortaleza va a aparecer. La reunión en Fortaleza va a aparecer. Cuando necesito financiamiento, cuando necesito tal cosa, mira que necesito tal esto, lo otro, alguien siempre te va a ayudar a conseguirlo porque siempre conocemos a alguien. Y eso es parte. ¿Por qué les digo esto? Volviendo a la pregunta. Porque yo estuve bien involucrado en Stream, otra vez, no fue solamente en el capítulo estudiantil, no fue solamente que pagué una membresía, iba de vez en cuando hacía un seminario, no, yo me metí en la ¿cómo se llama? En la directiva, de hecho fui presidente, así que yo estaba bien activo en la... Yo no, se lo juro, yo no había hablado con Jaime antes de esta entrevista. Pero miren cómo todo se ata, y yo había dejado mi práctica para el último semestre. Aquí había que hacer una práctica. No sé si todavía. Humanos, sí. Sí, pues, ¿qué pasa? Pues yo la dejé a propósito para mi último semestre. Porque, ¿verdad? Porque uno no sabe. Yo conocía a todo el mundo. O sea, a nivel de recursos humanos, yo conocí un montón de gente. Porque tú te encargabas de llamar a las empresas, decirle, mira, tenemos una actividad, necesito quién es la persona de recursos humanos. Y ella venía a la universidad. Ven, dame una charla. En aquella época, obviamente, la manufactura era otra cosa. Mira, que queremos hacer un tour para ir a ver la planta. Me veían trabajando en las convenciones de Shrimp, el palo aquí y allá, porque todo eso es parte de la cosa. Cuando yo voy a hacer mi internado, ¿tú sabes cuántas llamadas hice para conseguir mi internado? Una sola. ¿A dónde llamaste te aceptaron? Yo llamé a un señor que falleció hace poco, se llama Nicolás González. Él era el director de recursos humanos de Pharmaceuticals. Una sola llamada. Nicolás, ¿cómo estás? Bien. No había teléfono, me acuerdo del teléfono público de aquí abajo, que no sé si ya, me imagino que ya no existe. Oye, Nicolás, mira que tengo esto. Oye, no hay ningún problema, tráeme tu resumen y vente al día. Se acabó. De ahí en adelante, yo hice mi práctica y yo me gradué en diciembre, o sea, yo terminé en diciembre, pero en diciembre a mí me hicieron una oferta de empleo con una sola llamada. Yo no les estoy mintiendo si yo les puedo decir que desde ese momento en adelante y las cosas que he hecho en recursos humanos, a mí nadie me ha entrevistado nunca, excepto esa entrevista. Y no es porque... no fue ni entrevista, fue una llamada, vente, tienes la práctica y vamos para adelante. Y vamos para adelante. Así que eso es... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa? 10 años. 10 años, ¿qué hacías ahí? Mira, yo empecé, mi primer puesto para lo que me contratan es para ser especialista en adiestramiento. Yo era el que realmente era coordinar, obviamente la industria farmacéutica, ¿verdad? Desde el punto de vista de adiestramiento es súper regulada, así que yo me encargaba de tener un plan de adiestramiento para asegurarme de que la planta cumplía con las regulaciones de FDA. Claro, y otros programas, ¿verdad? Esenciales, administrativos. Exacto, pero yo no los daba, muchos de ellos, yo no los daba. Mi trabajo era coordinar y documentar, porque todo eso hay que tenerlo documentado. Empiezo a dar solamente, que es el primer proyectito que me dan, es a hacer los programas de inducción a nuevos empleados. ¿Qué es una inducción? Inducción es el proceso de socialización. En recursos humanos, lo primero que tú haces es que contratas gente, ¿verdad? La segunda parte es adiestramiento y socialización. Tú llegabas a IPR Pharmaceuticals y la primera cara que tú ibas a ver después del reclutador era mí. Hoy le llamamos onboarding. Hoy le llamamos onboarding, correcto. Y pues ese proceso que duraba 2 o 3 días, me acuerdo, pues ese fue como el primer proyecto donde realmente yo daba adiestramiento. Quiero hablar, y aunque no les he hablado a los estudiantes todavía, la cultura se comienza desde ahí en una empresa. Oh, sí. ¿Cuán importante es la cultura, formación de la cultura dentro de la empresa? La cultura define todo. La cultura define todo. Y es complicado porque es algo que tú no puedes medir directamente. Pero la cultura es todo en la organización. Hay un dicho que dice, culture eats strategy every time. Y es correcto. La cultura se come la estrategia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de hecho eso, después que cuando te voy a hablar un poco de eso, cuando lleguemos a mi gente, te hablo un poquito de eso. Mi historia en IPR, ¿sigo por ahí? Bueno, sí. Dime
lo más impactante. Pues mira, lo más impactante fue, surgen oportunidades a los, qué sé yo, a los 2 o 3 años. Hubo un reshuffling y un grupo de recursos humanos se fue, o una persona o dos se fueron que estaban a cargo de distintas cosas a través de los años. Entonces yo era el primero que estaba en la lista y decía, oye, ese proyecto yo lo quiero, ese proyecto yo lo quiero. Y llegó un momento en que yo me acuerdo que estábamos divididos, pero yo tenía todos los servicios de recursos humanos para unos departamentos en particular, todo lo que eran los grupos profesionales, entiéndase, reclutamiento, compensación, planes de retiro, nómina era para toda la operación, para Carolina y Guayama, adiestramiento era Carolina y Guayama. Casi todos los elementos de recursos humanos cubiertos y los estabas haciendo, estabas aprendiendo de ellos. Sí, para ir para abajo. Después del 10º año que decides, ¿qué pasó? ¿Hubo algún momento particular que tú dijiste, voy a hacer qué? ¿Voy a trabajar para otra persona o voy a montar mi empresa? Mira, la industria farmacéutica es fabulosa y realmente es un sitio donde no importa qué estudies, el dron de conocimiento que uno puede sacarle ahí es espectacular. Para mí es la mejor industria para trabajar. Lamentablemente se ha reducido un poco en Puerto Rico, pero para mí es la mejor. Pero al cabo de los años llega un tiempo que se convierte en un trabajo repetitivo. Porque como todo es control y todo es proceso, pues ya tú dominas eso, pues bueno, pues otra vez. De hecho, yo trabajé, uno de los proyectos que yo trabajaba era que yo era el que representaba recursos humanos en todo lo que era New Product Development. Entonces, bueno, pues el primer producto que íbamos a lanzar al mercado para mí fue una cosa brutal, un proyecto. El segundo, pues vamos, pero ahora chévere, porque el tercero, yo domino esto, ya esto es mío, pues ya yo sé cómo es el proceso. El cuarto es como que otra vez. Y el quinto, pero otra vez. Y el sexto. Así que llega un momento que tú dices, mira, I'm done, yo quiero conocer otras cosas. Ya yo en ese momento había pensado que yo quería tener mi propia empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué identificaste? ¿Por qué? Mira, primero por la necesidad, porque yo estoy seguro, y todavía la hay, primero porque había una necesidad, sobre todo en el small and mid-size market y sobre todo compañía local. Fíjate que desde el punto de vista de recursos humanos, las compañías pequeñas y medianas tienen las mismas exigencias que una compañía de 2.000 empleados multinacional. Las mismas exigencias. Y no cumplen porque no saben, por ignorancia, porque no tienen el presupuesto, no tienen todo ese tipo de cosas. Así que ya yo había identificado esa necesidad. Número uno. Obviamente, número dos, dinero. Esa fue la razón número dos. Yo creo que aquí hay una oportunidad, hay una necesidad en el mercado y número dos, hay una oportunidad de hacer mucho dinero. Esas fueron las dos cosas que me movieron. ¿Y habías identificado ya SME, Small Medium Size, que no fueran farma? Que no fueran farma. Okay. ¿Qué pasa? Me dio un poquito de tiqui-tiqui. Porque una de las cosas que ocurre cuando tú estás en la industria farmacéutica es que tú te desconectas del mundo. Tu vida corre alrededor de los de la planta. Se pierde todo el se mantiene solamente en la industria. Sí, exacto. Es un clúster. Todo el mundo se conoce allá adentro, pero de ahí en adelante, oye, a mí tú me hablabas, y no estoy bromeando, a mí tú me hablabas de Atorrey, y yo decía, ¿dónde en Atorrey? Que ahí hicieron tal cosa. Y venías a la planta. Sí, oye, mi vida era ir y venir a la planta. Que vamos a janguear el sábado, vamos a hacer algo con alguien de la planta. No, que oye, vamos para la playa, pues con alguien de la planta. O sea, tu mundo completo es eso. Así que yo no lo había perdido. Así que eso me dio un poco, porque no sabía por dónde le iba a entrar el agua al coco. Me dio tiqui-tiqui. Así que en ese camino me voy para una compañía de consultoría que tenía algo similar. Así que ahí me involucro. De hecho, ellos querían sobre todo desarrollar la parte de adiestramiento y desarrollo, crear un producto en esa dirección. Así que yo me metí ahí. Un producto para diferentes compañías. Para diferentes compañías. Ya estás en una empresa de consultoría de recursos humanos, que era algo lo que tú querías hacer. ¿Era similar? Era bastante similar. Así que ahí me meto, les ayudo a crear adiestramiento y desarrollo y empezamos a vender ese producto, nos fue súper bien. Y ahí yo empiezo a hacer network. Ahí yo vuelvo otra vez a la Cámara de Comercio, ahí yo vuelvo acá, rescatar los viejos amigos, ¿qué estás haciendo? I'm back, mira, vamos para aquí, vamos para allá. Ahí, ¿verdad? Empiezo a reactivar ese network. Y ahí estuve como 3 o 4 años, más o menos, como 3 o 4 años. Ahí fue que ya un día yo digo, ¿sabes qué? Oye, yo tengo un network, lo que estamos haciendo está chévere, pero yo creo que mi idea sigue siendo mucho mejor que lo que estamos haciendo aquí. Porque el 95% de las compañías de consultoría son consultorías en transacciones.
Y eso no es lo que, esa no es, oye, nosotros lo hacemos también, pero ese no es mi goal. Explica la transacción, porque yo estoy seguro que queda un vacío Sí. todavía en el término. Mira, existen, digamos, compañías de reclutamiento. Ustedes saben que existen compañías de reclutamiento. Tú llamas a esa compañía de reclutamiento y, pues yo quiero un contable. Pues sí, cómo no, aquí va el contrato para que me lo firme, para yo conseguirle el contable. Eso es transaccional. Nosotros no decimos que hacemos reclutamiento. De hecho, yo le digo a todo el mundo que yo no hago reclutamiento. Ahora, si tú quieres buscar talento de verdad, que esté alineado a tu estrategia de negocio, pues entonces tú me llamas a mí. Ahora, y mirando la transacción, ahí había un negocio bien grande. Así, En la transacción. Sí. Hoy en día es un negocio transaccional, fraccional, ¿verdad? Pero es un negocio transaccional. O sea, que hay empresas que encontraron un nicho de mercado en esa transacción. No, yo estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo contigo. Y nosotros hacemos alguna parte transaccional porque hay que comer de vez en cuando. Pero nuestro fuerte, lo que nosotros realmente nos vivimos y trabajamos duro, es esta parte de cómo transformamos el asunto de transacción. O sea, que esa transacción, vamos a mirarlo de esta forma, que esa transacción te haga algún sentido en tu estrategia. Y si no la tienes, te ayudamos a crearla. Esa es la manera de verlo. Es que tengamos un porqué, no es el contable, pero ¿qué contable? ¿Y cómo ese contable realmente se alinea a la cultura de la empresa? Porque el contable, 10,000 van a tener las características técnicas para hacer el trabajo. Pero, oye, pero realmente este tipo está disponible para cumplir con nuestro contrato social, con lo que nosotros realmente queremos. Esa es la pregunta, nosotros como empresa. Esa es la pregunta. Oye, aquí la gente trabaja 15 horas al día, porque así es que nosotros vivimos. ¿Tú estás dispuesto a trabajar 15 horas al día? ¿Cuál fue tu primer contrato? Decides irte. ¿Cuál fue esa primera transacción que tú dices, tengo empresa? Y todavía es mi cliente. ¿Y cómo llegas al nombre de la empresa? Y todavía es mi cliente. Yo puse un anuncio en Radio Bozo, WOSO, que yo creo que eso no existe ya. Eso es AM. Eso no existe. La gente de los viejos escuchan eso. Pues fíjate, sí, porque ese señor era... Me llaman, bueno, la realidad es que... Tuviste que mercadear. Sí, claro. Oye, yo decido irme y literalmente ¿Ya fue... tenías el nombre de la empresa? Sí, ya tenía el nombre de la empresa. ¿Cómo llegas a ese nombre? ¿Tú has leído el libro de Loyalty Management? ¿Loyalty? Loyalty Management. No lo he leído. Okay, pues Loyalty Based Management básicamente es una filosofía en gerencia y que lo que busca es cómo tú logras la lealtad de tus clientes. Okay. Eso es, en términos generales. Así que mi idea era, y de mi socio, era poder crear un producto alrededor del Loyalty Based Management. Y entonces le pusimos, así es como empieza la empresa, Loyalty Management Group. Loyalty Management. Loyalty Management Group. Ok, acabas de mencionar algo nuevo, un socio, ¿de dónde sale? Pues es de la industria. Él era cuando yo empiezo, que dije el nombre, eso por favor quítalo. Cuando empiezo en la empresa, yo lo traigo a él como empleado mío. Porque llegó un punto que nosotros teníamos un montón de clientes, entonces yo era como habíamos 2 o 3 que éramos los heads, y entonces teníamos unos junior consultants en la otra empresa. Okay. Así que pues ahí íbamos trabajando. Cuando yo decido irme, y él era mi amigo de toda la vida, y hacemos un buen partnership, te digo ahora por qué, yo me voy y él, de hecho yo me fui, o sea, yo decidí irme literalmente un jueves. Por la noche, yo decidí irme y mañana por la mañana, el viernes por la mañana, yo fui donde mi jefe y le dije, me voy. ¿Pero qué va a hacer? ¿Pero cómo va a hacer? ¿Pero tú? Me voy. Yo voy a montar mi cosa y me voy. Literalmente, me fui. No tengo clientes, 0 clientes. Algo de ahorro. Me acuerdo que mi carro pagaba $1,000 en aquel momento, mensual. Son un carratazo. Y le dije a mi esposa, mira, acabo de renunciar. Bueno, pero tú eres loco, pero qué sé yo, que vamos a hacerlo. Yo salgo bien. Obviamente ella trabaja, ¿verdad? Que eso ayuda un poco en la cosa. Pero, oye, ¿sabes qué? Entre lunes y miércoles, empiezo a llamar a todos mis panas. ¿Desde tu casa? Desde mi casa. ¿Teléfono de línea? No, ya había celular. Sí, ya había celular. Nada, como a los 3 o 4 días ya yo tenía oficina. Le pedí a par de panas, un escritorio aquí, un escritorio allá, dame 2 sillas. Un pana me hizo un letrerito para ponerlo en el lobby. Y arrancamos. A las 2 semanas ya yo tenía clientes. ¿Y ese primer cliente quién fue? Ese primer cliente... No tiene que decir el nombre, pero ¿cómo fue esa transacción? ¿Cómo fue ese...? Porque me llaman porque habían escuchado el anuncio y en aquel momento era bastante nueva, pero ¿cómo que yo puedo tener un outsource de un departamento de recursos humanos y yo necesito un departamento de recursos humanos, pero no tengo el presupuesto para hacerlo? De hecho, es una multinacional, pequeña, una multinacional.
nada, yo voy, conozco al gerente general, le hago una presentación de lo que estamos haciendo, hicimos clic, yo le expliqué en qué situación yo me encontraba, ¿verdad? Que yo estaba en este proceso, que estaba empezando. No para darle pena, sino para que sepa que hay pantalones y que uno quiere hacer cosas. Y me contrata. Yo te estoy hablando que eso fue en el 2001. 2001 comienza tu empresa. 2001, sí, 2001. Estamos en el 2024. Ese cliente es mi cliente todavía. Todavía. Loyalty Group. Loyalty Management Group. En ese proceso fuimos incorporando otras líneas de negocio porque aparte de la parte de HR, que como les dije, hay dos niveles, hay un asunto de transacción, pero hay una parte de cómo manejar la gente desde el punto de vista de loyalty. Incorporamos también la parte de employee benefits, así que todo lo que es la parte de seguros, de planes médicos, seguro de vida grupal. Eso es lo que uno llama mi línea de productos dentro de una empresa. Tú tienes una serie de productos, ofrecimientos, servicios que crean entonces tú tienes la empresa, pero la empresa tiene unos productos que tú le vas a ofrecer a los clientes que quieran esos productos. Claro. Y hay distintos niveles ¿verdad? Y distintos niveles. Hay unos productos que son muy transaccionales, ¿verdad? Que es un asunto de, mira, yo lo único que quiero es que tú me mantengas fuera de problemas. Bueno, tú no quieres nada de esto otro, de estrategia, de nada. Tú lo que quieres es que cumplir con leyes laborales, que si tengo un problema tú me lo resuelvas. Bueno, eso es un producto. De hecho, esa es la mayoría de la gente está ahí. Eso es un producto. Bread and butter. Ese es el bread and butter. Sí, ese es el bread and butter. Porque es la... High volume, low... Exacto, ¿verdad? Lo más que le preocupa a las empresas. Pero nosotros hicimos un estudio en algún momento y eso es lo más que le preocupa. Lo de adiestramiento está chévere, lo de estrategia está chévere, pero oye, keep me out of problems. Eso es lo que yo quiero. Sí, cumplimiento. Entonces nos movemos en la empresa. Yo sé que tú tienes o has creado otro tipo de empresa. ¿Cuánto tiempo la tienes? ¿Se disuelve la empresa? ¿La creas? ¿Qué ocurre? En ese camino se incorporaron socios también. 2011 nos iba súper bien, pero cuando las cosas van bien, todo el mundo piensa que es responsable del 100% de los resultados. Así que, pero muy amablemente decidimos separarnos. Éramos 4, éramos 3, decidimos separarnos y cada cual siguió por su camino. Sí, por su camino y somos amigos. Peleamos un montón al principio, pero somos amigos. Y entonces ahí es donde surge la segunda empresa. En la misma industria. Es en la misma industria. Y ahí, mi socio, que es el que venía de esta otra compañía de consultoría, si él se mantuvo conmigo, o sea, yo lo hago socio cuando entramos acá. Y entonces, súper interesante porque yo vengo de la parte de business, pero él viene de la parte de psicología. Y entonces eso nos da como que... Y en los seres humanos es un aspecto psicológico. Sí, nos da cierto balance. Tú has entrado en otro tipo de negocio. Tú has comprado, has vendido. Cuéntanos de esas locuras que le da a los empresarios. Pues a mí me va muy bien, mi vida era tranquila. Yo creo que mi gente está en un buen momento. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la empresa? La empresa, actual, correcto. el nombre actual. El nombre actual. Como todo, ¿verdad? Es una historia y hay años ahí, subes y bajas y cambios y cosas que en algún momento, esto nos coge media hora más o 2 horas más. En ese camino yo digo, ¿sabes qué? A mí me gusta, de hecho, la mayoría en algún momento, los clientes de nosotros eran mucho en construcción, eso disminuyó con el tiempo y después... Por la industria de la construcción también se cae. Se cae. De las plantas farmacéuticas baja. O sea, los mercados van cambiando. Claro. Y en algún momento la mayoría de nuestros clientes estaban en la industria de hoteles y restaurantes. Y de momento nosotros miramos, oye, todos los hoteles grandes de este país o fueron o son clientes de nosotros. Para distintas cosas. Restaurantes, esto, aquello, otro. Y esa industria a mí me gusta. Y hermano, estaría chévere comprar un restaurante. ¿Qué hiciste? Compré uno. ¿Cómo se llama? ¿Qué has hecho con él? ¿Dónde estamos? A lo mejor no lo han escuchado, porque ustedes son jóvenes, pero en Atlántica, Marisquería Atlántica en Isla Verde. Mira, posiblemente sus papás, cuando eran chiquitos, sus abuelos los llevaban ahí, ¿verdad? Esa es más o menos la dinámica. Pero es un icono, el restaurante es un icono. Nosotros compramos en enero del 2020, con uno de los mejores planes de negocio que yo jamás he hecho en mi vida. O sea, un plan de negocio brutal. Tyson dice que todo el mundo tiene un buen plan hasta que alguien le mete un puño en la cara. Enero 16 del 2020 nosotros cerramos la transacción después de una negociación. No, eso nos costó $3. ¿Y qué pasó en marzo 16 del 2020? La pandemia. Así que 2 meses después de la compra cerramos. Nada, con $100,000 en inventario, 20 cosas.
ese restaurante tiene la dicha de que Tiene una además, gran propiedad, tiene un... sí, tiene una gran propiedad ahí en Isla Verde. Desde el punto de vista de operaciones, tiene la ventaja de que tiene una tienda también de mariscos frescos. Pueden ir, si les gusta el marisco fresco, está ahí espectacular. El mejor que puedes conseguir en Puerto Rico. Así que lo que hicimos fue, los restaurantes no podían abrir, pero los supermercados sí. Así que pues preparamos nuestro supermercado y entonces podíamos hacer comida to go y entonces vendíamos to go y con eso más o menos nos pudimos bandear, pero no daba para nada. O sea, aquello es un monstruo. Precio, el volumen es alto, de momento se muere el volumen. Sí. La empresa entonces se tiene que reinventar o no había o liquidar los bienes. los canales de distribución. O sea, nosotros tenemos un suplidor. El suplidor, pues, no podía traernos mercancía, así que fue un periodo complicado. Nosotros habíamos proyectado que nosotros en 3 o 4 años los clientes se iban a morir. Clientes mayores. La mayoría se murieron. La base de clientes. Pues los clientes se murieron en 6 meses. Sí, por el COVID. Así que te quedas sin clientes. Sí, los habituales. Sí, los habituales. Los restaurantes, típicamente la gente somos gente de costumbre y vamos siempre a los mismos restaurantes. Terminamos yendo al mismo cada 2 o 3 jueves, cada 2 o 3 viernes. Ese es el bread and butter del negocio. Correcto. Y así que se pierde también, no necesariamente se mueren, pierden la costumbre de ir. Eso te iba a decir. Entonces perdí el ritmo y la empresa pierde el ritmo. Muchos fallecieron, no todos, pero muchos fallecieron. Otros, sus hijos se los llevaron de Puerto Rico, así que ya no viven aquí. Y entonces los que quedan, precisamente pasó eso. Yo perdí la costumbre. Ahora me llega a casa la comida. Sí. El mercado cambia. Cambió completamente. Y todo el mundo hablaba durante la pandemia qué iba a pasar con los negocios. Realmente la pregunta enorme es qué iba a pasar después. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Quiero dejarle un tiempo a los estudiantes para que les puedan hacer preguntas directas y quiero aprovechar esto para que pensemos que hay un libro que se llama Who Moved My Cheese? ¿Quién me movió mi queso? ¿Verdad? De Spencer. Y en este momento pues tú estás ahí, en ese proceso de me movieron el queso. Yo tenía esto, compré esto, pensé que esto se iba a dar. El negocio de mi gente está corriendo muy bien, hago una inversión y de momento la tengo que repensar. Los dejo a ustedes para que le hagan las preguntas de rigor. ¿Cuándo fue una vez que te topaste un problema y cómo lo solucionaste en la empresa? Bueno, yo creo que el reto, voy a hablarles de un tema que no hemos hablado, el financiamiento. Yo diría que el segundo problema más grande que nosotros tenemos como país es la falta de financiamiento. Así que uno tiene que ser bastante creativo en términos de cómo tú buscas financiamiento para hacer tu empresa. Nosotros tuvimos un problema de financiamiento. De hecho, en el caso del restaurante. Del restaurante, y oye, la mayoría de las empresas le hacen una empresa y no tenemos el capital para operar. No, o sea, definitivamente no. Pero eso no debe ser. Así que hicimos varias cosas. Ya que no tenemos el financiamiento aquí, y de hecho era precisamente el working capital, porque no era un asunto era un asunto de working capital. Pues identificamos fuentes distintas. Financiamiento creativo. Financiamiento creativo. 3, encontramos 3. Uno es que descubrimos que hay bancos y financieras que están dispuestas a hacer préstamos que no son de Puerto Rico. Y que están dispuestos, dependiendo, ¿verdad? Obviamente depende. Que están dispuestos a hacer negocio aquí. Eso no lo sabíamos. Así que eso fue una de las que recurrimos. Uno tiende a pensar en la banca local para los 3 bancos que están disponibles y las cooperativas. Exacto. Pero salieron fuera a buscar ese financiamiento. Fuimos fuera a buscarlo y de hecho es mucho más fácil, es más straightforward. Así que esa fue una de las alternativas. Ahí descubrimos también que en Puerto Rico hay un secondary market financial place. No es muy conocido, no es lo mismo que en Nueva York, que eso es todos los días hay 10 tipos allá afuera, o bueno, 10 hedge funds, digamos, que están disponibles para darte chavo. Aquí eso no es tan común. Los hay, pero no los conocemos dónde están y son pocos. Y ahí identificamos también esa fuente. Y entonces hay una tercera que es carísima, pero está ahí disponible, que es posiblemente, ustedes han escuchado por ahí los anuncios, ¿no? Que en 24 horas te damos los chavos, en 48 horas te damos los chavos. Esa es la más fácil del mundo. Claro, tiene un costo brutal. Así que descubrimos esas tres fuentes de financiamiento y todas son buenas y todas tienen una función. Es cuestión de, oye, ¿para qué quieres el dinero? Si es a corto plazo, si es a largo plazo, cuánto estás dispuesto a pagar, cuánto realmente tú esperas generar en ingresos. Y ahí pudimos salvar un poco el asunto de falta de financiamiento. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna otra pregunta?
Consejos. Mira, lo primero es que traten de hacer su empresa, traten de montar su empresa lo antes posible en su carrera profesional, lo antes posible. Eso es lo primero que yo les diría. Segundo, y vuelvo porque yo creo que es un problema. Mira, a nivel de país nosotros tenemos dos problemas. Uno que no hay educación empresarial. Y yo sé, oye, Carlos, desde que yo lo conozco, es el que lleva la bandera de eso. Sin él, olvídate. Y segundo, lo que hablaba, la falta de financiamiento. Yo creo que las ideas están. La gente tiene buenas ideas. Yo estoy seguro que aquí salen súper buenas ideas de buenas oportunidades de negocio. Pero yo quiero aportar a eso que las ideas tienen que ser financiable. Claro. Las ideas tienen que atarse a ese capital, o sea, y money follows management. Si tú no tienes ese proceso establecido de un buen plan estratégico bien montado, el dinero no va a llegar. Definitivo. Pero háganlo lo más rápido posible, porque realmente ahí es donde realmente hay las ganas, está el entusiasmo. Ahora mismo ustedes me dicen, yo tengo 54 años, y ustedes me dicen ahora mismo, vamos a montar una empresa desde cero, que yo voy a decir, bueno, vamos a mirarlo. Carlos, háblame un poquito de eso. O sea, y voy a ser un poco más quizás conservador. Y posiblemente si yo no hubiese empezado antes en mi vida, posiblemente no lo hubiese hecho. Una más, dale. Oye, yo dije que yo voy a mí. Hay algo bueno que tiene mi negocio, es que, ¿verdad? En la consultoría yo puedo correr, digo ya no, pero en aquel momento yo podía hacer mi negocio yo solo, ¿entiendes? Y si habían chavos, y si no habían chavos, no había chavos. Así que el riesgo era, si no me va bien, pues mano, voy a tener que hacer mi resumen otra vez y virar para atrás para algún lado. Pero me daba miedo, o sea, porque ya yo tenía una familia, yo tenía 2 hijas que estaban, o sea, y eso definitivamente a mí me causó, le tiemblo las rodillas, pero oye, yo creo que yo tengo el plan, yo sé el producto, he visto cosas similares que yo sé que funcionan, yo tengo el network, oye, yo creo que yo tengo grandes posibilidades de ser exitoso, así que para adelante. No hay tiempo para eso. No, la verdad es que no. Yo quiero darle las gracias, jóvenes. Lo otro es, antes de irnos, gracias, Jaime. Gracias. Dale, gracias. Esto es una producción de Yes. Seguimos busy. Este episodio ha sido posible gracias al auspicio de BizTips, tu plataforma digital para la creación de planes de negocio.